La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es bueno ver a viejos amigos queridos, apasionados por la política, y es el caso de Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por el PAN. Y Humberto, me da mucho gusto en primer lugar verte tan entusiasmado, parecía así como si te diera un segundo aire político el estar otra vez dándole a la vida que tanto te gusta. Así es, mi querido Pedro. Tú sabes, yo descubrí mi vocación desde muy temprana edad y seguir en esto profesionalmente, en activo, y bueno, firme en mis convicciones, ¿no? Para mucha gente dice, qué fácil es. No, 40 años militar en un partido político. No, hombre. Ahora no está sencillo. No está nada sencillo, pero lo has hecho con una gran dignidad. Muchas gracias. Humberto, hay una necesidad legal para proteger de una manera más eficaz al trabajo, al desempeño periodístico. No quiero decir con esto que el periodista sea diferente a cualquier ciudadano. Lo que sucede a veces con el periodismo es que el mensajero a veces se toma como si fuera el mensaje, y esto se traduce en que se vuelve el ser periodista o mensajero un peligro. Lo hemos visto, que puede ser un peligro hasta terminar con tu vida, o bien atentados como lo que acaba de sufrir Carlos Loret de Mola, en algo que pues para mí no tiene ninguna explicación, no le veo una explicación lógica. Pero ustedes han promovido en la Cámara el que haya ¿Qué es lo que están promoviendo para que tengamos más garantías o garantías para nuestro desempeño? Pues mira, precisamente ante la amenaza que desde el poder se cierne sobre la actividad periodística, nosotros hemos trabajado intensamente para ver cómo podemos proteger esta, que para nosotros es una noble actividad. Nosotros desde Carlos Septién García para acá hemos tenido destacados periodistas en el partido, y también hemos respetado a muchos periodistas que, como ustedes, dan la cara como esos mensajeros que quieren que la sociedad esté informada. Desafortunadamente, desde el poder muchas veces no se comprende esta actividad y le resulta incómodo a quien está en el poder. Y no me refiero nada más al presidente actual, Quizá los presidentes actuales también tuvieron algún dejo de esta actitud autoritaria, de esta intención de control sobre los medios de comunicación, sobre periodistas, conductores, etcétera. Y eso me parece que tiene que cesar, no solamente en la persecución de la actividad periodística o de lo que el contenido del mensaje le molesta a la autoridad, sino también esas hostilidades que se han dado en instalaciones y, por supuesto, en muchos de los casos, amenazas, y bueno, y ya en 30 casos en este sexenio, en pérdida de la vida de los periodistas que han sido asesinados. Por eso en el Partido Acción Nacional alzamos la voz. Nosotros respetamos esta actividad y creemos que por la esencia de la misma actividad tiene que ser protegida de una manera especial en el Código Penal Federal y en el Código de Procedimientos Penales. Entonces, estamos incorporando un nuevo tipo en donde se incrementen las penas para quien persiga esta actividad, y si es funcionario público, que se incremente al doble este tipo de penas. Nos parece que esto es una muestra clara de lo que ya no podemos permitir. Tú lo viste ayer y seguramente ya lo consignaste. Por primera vez en la historia, la fuente de la Cámara de Diputados se manifiesta exigiendo que sea respetada la actividad periodística y, sobre todo, que sea respetada la vida. Dándole la espalda al presidium. Dándole la espalda, sí, claro, al presidium. Entonces, utilizando un grito que muchos de las organizaciones sociales utilizaron en el pasado para un tema diferente, pero que también tiene que ser protegido y aclarado en su momento. Cuando decía, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Bueno, ellos, parafraseando, estaban diciendo, queremos trabajar vivos, nos queremos mantener vivos, pero vivos en libertad. No está fácil ejercer esta labor periodística cuando desde el poder se empiezan a ver los colmillos autoritarios, las garras de la posible intención dictatorial que se tiene, no solamente
Y esto es muy grave para este país, no solamente desde el poder presidencial, Pedro, sino también desde los poderes locales, los gobiernos de los estados. Ahí están casos muy interesantes, como el caso de Baja California con Bonilla, ¿no? Sí. El caso, por ejemplo, de Puebla. Hay muchos casos que se ven muy claramente definidos con rasgos autoritarios. Veracruz. Veracruz ni se diga, ¿no? Pero ese señor confunde todo lo confunde. Entonces, en el PAN, preocupados por este asunto, vamos a presentar el día de mañana, la íbamos a presentar ayer, pero ya no nos dio tiempo por la discusión que tuvimos sobre esta locura que se aprobó ayer de regresar los dineros de los partidos políticos en una forma en la que, en fin, pero es otro tema. Pero la vamos a presentar el jueves y hoy nos activamos en este orden de ideas, hombre, para que los periodistas sepan que hay una iniciativa que pretende protegerlos o tratar de protegerlos mucho más de lo que están protegidos en la actualidad. Sí, porque el periodista, o sea, nuestra labor a veces tiene que luchar contra varios frentes, ¿no? Sí. Fíjate, Humberto, que se siente muy raro cuando llega un asistente y te dice, oye, te habla Amado Carrillo, ¿no? Entonces, palabras mayores. Digo, esas cosas las he vivido, sí, ¿no? Sí. O que llegas a algún lugar a dar una conferencia y dice, oye, llega un cuate ahí con un sombrero y te dice, oiga, usted va a cenar hoy, ¿verdad? Pues, por lo general, sí ceno. Sí, pero va a cenar con el abuelo. Uh-huh. Mi abuelo ya murió. ¿Y ya, el abuelo? Sí, el abuelo lo va a invitar a cenar. Y tiene usted que ir a cenar con el abuelo. Entonces, cuando tienes, por un lado, a un presidente que ataca directamente a la labor de una persona que con argumentos, con documentos, con cuestiones fehacientes, con investigación, saca a la luz, pues nuestro trabajo es sacar a la luz cosas, ¿no? Claro. Y saca a la luz actividades que pudieran ser susceptibles de ser revisadas de un hijo del presidente. Pues yo entiendo que a lo mejor el presidente se enoja porque es su hijo, pero pues primero que hable con su hijo, ¿no? Claro. Y después ya que hable después que hable con Loret, ¿no? Yo puse en mi columna del día de hoy que me recordó ese comercial que seguramente viste cuando le dijo un tipo en la televisión, todo lo que ves, hijo, es tuyo. Y se voltea y le dice, la Cheyenne, pa. Así se ve que López Obrador le habló a su hijo, le dijo, Junior, y la casa gris, ¿qué pasó, no? Me parece que es terrible. Ese tufo autoritario, me parece que debemos contenerlo. A ver, Pedro, ¿qué te cuento a ti? Que tienes toda una trayectoria y que también has vivido tipo de presiones. Afortunadamente, digo, estás aquí y sigues ejerciendo la profesión, pero pues para los que nos mantenemos en esta actividad sabemos que tú, Carmen, Jesús, Joaquín, tantos, ¿no? ¿Cuántos históricamente que te diga? Ese es precisamente lo que nos motiva precisamente a incorporar un título en el Código Penal para hacer o entender muy claramente que los delitos contra el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión es lo más importante ahorita. Mira, si para 2018 teníamos ya una democracia más o menos consolidada, teníamos una libertad realmente valorada, para el 2021, 2022, estamos en el 2022, esta democracia está siendo amenazada con el ataque sistemático a los órganos constitucionales autónomos y sobre todo al Instituto Nacional Electoral y ahora al IFAI, al INAI, con esta petición absurda expuesta sin facultades el presidente, sin entender cuál es la naturaleza del Instituto Nacional Electoral. Y lo que me sorprende, yo tengo el mismo pensamiento que tú antes de irte a corte, que no hay nadie que le diga, presidente, la estás regando, presidente, estás pasando por encima de la Constitución. Lo que hizo con Loret de Mola al exhibir esos datos viola la Constitución, viola la ley de datos personales. ¿Lo pone en riesgo? Lo pone en riesgo. Y por supuesto que Carlos Loret en su momento tiene todo el derecho de denunciar al presidente de la República por todo este tipo de actos. Y me parece que
Lo que le dolió evidentemente es que es su hijo el que está metido en el ojo del huracán y el conflicto de intereses. Pues sí, ya no se acuerdan, por supuesto, de Pío recibiendo dinero, de Martín recibiendo dinero, de Delfina pidiéndole recursos a sus trabajadores para el movimiento, de la prima, la causa, de Felipa, con contratos, de Manuel Bartlett y tantas casas que no se pudo. Entonces, y ahora el demócrata de Bartlett está promoviendo regresar al pasado 35, 40 años más. Entonces, todo este tipo de cosas se configuran en un asalto sistemático a la democracia y a la libertad. Y dentro de esa libertad está la libertad de expresión, que es lo que para nosotros es mucho más importante. Puedo no estar de acuerdo en lo que tú me estés diciendo, pero de verdad te debo respetar lo que tú estás diciendo, porque esa es tu forma, tu expresión. Y siempre hemos reclamado periodismo de investigación, no nada más lectura de notas. No, y cuando hay periodismo de investigación, entonces lo persigue el gobierno para acallar todas esas voces. A mí me parece que el presidente se equivocó, que es un punto de inflexión a la baja este tema de Carlos Loret, y no defendemos a Carlos Loret por ser Carlos Loret, es la profesión, es la actividad, es el ejercicio, es el periodismo de investigación que a los mexicanos nos hace ver que si la Casa Blanca fue motivo de escándalo en el gobierno de Peña Nieto, la Casa Gris en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es del mismo tamaño o más grande que lo que pasó en el pasado. Hombre, ellos nos dicen, es que con Calderón había 100,000 muertos. Sí, en 6 años. Van 3 años y ya van más de 100,000 muertos. Es que con Fox, las toallas que costaron no sé cuánto. Sí, está bien. En su momento fueron un escándalo y le costó al partido que estaba gobernando, nos costó al PAN todos esos errores que se cometieron, y desafortunadamente, no desafortunadamente, a ver, lo replanteo, afortunadamente dio paso a una tercera transición, a una tercera alternancia en el poder. Claro. Eso es lo que deberían de valorar ellos, no nada más echarle la culpa al pasado, porque además es muy interesante, Pedro, en los debates parlamentarios, en los debates en el Consejo General del INE, todo es la culpa del pasado, nada es culpa del presente, pero se les olvidan 6 años, los 6 años de Enrique Peña Nieto. Con esos 6 años no se meten. No se meten. Ni con el pétalo de una rosa. Y no, pues, ¿de dónde anda Videgaray? Exactamente. Osorio Chong ya no se agacha más porque si no, no vería nada. Hoy vi una caricatura muy buena en donde está Lozoya en un cesto de basura, ¿no? Y allá en la hamaca están Videgaray, Peña Nieto. Pues sí. Pues ya con fue eso. Solo el corrupto. Se le llamaba el fusible, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Le agarraron de fusible. Humberto, es un placer el verte. Hay mucho que hacer y tú bien lo apuntas. No se trata de Carlos Loret, lo he platicado con Carlos. Se trata de la actividad. No puedo yo olvidar que a su abuelo lo mataron. Sí. No podemos olvidar otros sacrificios que se han hecho en aras de la libre expresión, y bueno, hay muchísimos casos de gente muy querida que a lo largo de nuestras vidas se ha atravesado en nuestra actividad profesional y que hoy ya no está, sí. o que le han hecho pedazos, ¿no? Sí. ¿Qué te puedo decir? No, y se meten con todo, vidas personales. Dicen que la mafia a la familia la perdona, ¿no? Pero la mafia de la vida política no perdona. No se nada. perdona. Y además, ahora, en el tiempo que nos tocó vivir, el tiempo de las redes sociales, el tiempo de la comunicación al instante, ya nos enteramos prácticamente de todo. Ya todo. Así es. Pedro. Pañuelo. Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por el Partido Acción Nacional, un enamorado de la vida política, está reloaded, está aquí otra vez. Está aquí para atacar de nuevo. Ahora que está de moda Houston. Te abrazo con cariño. Y espero que esta iniciativa hacia la libre prensa y el libre pensamiento prevalezca y siga adelante, y que México se convierta en un sinónimo de un lugar en donde se respeta la opinión, porque entonces se respetará a sí mismo.
Central FM. Equilibrio.